aquí nos encontramos nuevamente en MyCelix, ¿cierto? Con nuestra amiga colaboradora, Aislinn Cooper. ¿Con qué tema nos encontramos hoy día, Aislinn? Especialmente en el Día del Amor. Sí, pues hoy es Día del Amor. Feliz día a todos. Que todos podamos ser el amor que somos. Eh, Hola, Joa, ¿cómo estás? Hoy día vamos a empezar a hablar, porque este es un tema que da para mucho, ¿ya? Sobre trauma. Hoy día vamos a explorar un poquito el tema del trauma Ujú. para también ver cómo esta palabra que a veces tiene una connotación tan fuerte en nuestra mente, en nuestro corazón, se presenta en el día a día de nosotros, cómo el trauma afecta a nuestro presente, en el fondo. Así que ese va a ser el tema de hoy, para ver cómo este trauma influye en nuestras decisiones, también afecta nuestras relaciones, afecta nuestro bienestar emocional, todo lo que tiene que ver con nuestra vida hoy en día. Con eso vamos a hablar hoy día. Mira qué interesante, ¿eh? Sobre todo porque nosotros terminamos el mes de enero, ¿verdad? Hablando de lo que era el amor propio. Y cuando concluimos, ahí nosotros quedamos con, en el fondo, cómo era esta amor más que autoestima, ¿cierto? Entonces tenía que ver que no era una valorización en términos de compararse con los demás, sino que era el acto de amor más profundo que debiésemos tener hacia nosotros y resulta que cuando nosotros empezamos a mirarnos a nosotros mismos, muchas veces tenemos estas conversaciones con este ego que en ocasiones es inquisidor o medio malito con nosotros mismos. Y entonces ahí fue cuando recuerdo que en esa conversación llegó el tema de que muchas veces no existe una valorización porque hemos sufrido de algo, ¿verdad? Claro, sí, Entonces hoy eso es súper estamos importante. haciendo, ¿cierto? Para nuestros amigos que están en este podcast, les mandamos mucho, mucho amor, pero sobre todo eso es como la introducción para poder entender, porque la palabra trauma se usa para muchas cosas y, por ejemplo, para temas clínicos, tiene un trauma encéfalo-craneal, por ejemplo, o traumas expuestos, como siempre como una situación de dolor. ¿Qué es un Sí, trauma, Aislinn? sí. Ahí es súper importante tener claro que el trauma no es el evento traumático o el evento que nos ocurre, ya sea desde un accidente grave hasta algo más pequeño, quizás que parezca más pequeño, sino que el trauma justamente es cómo la persona en su interior vive experiencias o situaciones de la vida, generalmente muy asociadas a nuestra infancia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, dos hermanas pueden vivir una experiencia, la misma experiencia, pero de distintas maneras. Y a una le puede afectar de una manera y a otra le puede afectar de otra. Entonces, el trauma es esa experiencia interior que afecta a nuestra mente, que afecta a nuestro cuerpo, ¿cierto? Que afecta a nuestras emociones y que no fue procesada adecuadamente. ¿A qué me refiero con procesada? A que las emociones que esa situación me generaron fueron tan intensas que yo no las pude sostener y no pude procesar esas emociones. Entonces es como si las emociones hubiesen quedado como en estos circulitos que tú vas completando el 100%, como que quedaran así como, no sé, por Cargando, 50, en 60, en cargando, 40, ¿cachai? cargando. Te Cargando, entiendo. cargando. Y es como que, y ahí está la otra parte bonita como de la definición que me gusta a mí o de lo que yo tomo en mi trabajo, es que finalmente esta es energía. Las emociones son energía y van quedando atrapadas en nuestro cuerpo, en nuestro sistema nervioso. Y eso es lo que yo al menos desde ese enfoque yo trabajo con trauma, ¿ya? Finalmente esto genera una fragmentación interna en nosotros, en nuestro ser, porque empiezan a aparecer partes o al tomar el control partes de nosotras, que se les llaman protectores,
y que nos quieren proteger de sentir el dolor de nuestras heridas emocionales. Entonces, el trauma tiene muchas aristas, pero si tú me preguntas, así como en síntesis, para mí es cómo cada persona vive ciertas experiencias internamente y cómo estas tienen consecuencias en su vida, no solo en el momento que ocurrieron, sino que en la vida en general hasta el presente. ¿Cachai? Entonces tiene muchos aspectos emocionales, físicos, o sea, corporales, fisiológicos. Y ahí es súper importante el sistema nervioso finalmente. ¿Y por qué es importante? Porque no es que uno se quiera quedar pegada y volver todo el rato a las cosas dolorosas que nos pasaron en la vida, no se trata de eso. Aquí de lo que se trata es de liberar esa energía, de reprocesarla, resignificarla, para que nos siga afectando nuestro presente, para que nos siga afectando los vínculos que tenemos, las personas que están a nuestro alrededor, en las decisiones que tomamos y en miles de cosas, en nuestra propia productividad laboral. eh, Porque finalmente lo que pasa es que nos desconectamos de nuestro ser. Y yo creo que eso es lo más profundo y perdemos nuestra autenticidad en este camino. Claro. Oye, estaba mirando mientras tú explicabas qué significa, ¿cierto?, el trauma. ¿Mm? Y yo, tú sabes que uso bastante la inteligencia Sí, artificial porque me encanta comparar en el fondo cómo un humano interpreta las cosas versus un robot, ¿ok? sí, po, sí. Pero hay ocasiones que sí me gusta porque siento que realmente es un banco de información bien valiosa. Y dice, eh, el trauma es una respuesta emocional o psicológica a una experiencia abrumadora, dolorosa o amenazante que sobrepasa la capacidad de una persona para afrontarla en ese momento. ¿Viste? Tú lo explicaste que fue un dolor o algo, ¿cierto? Que te ha quedado, pero que no fue superado en el fondo. Cuando tú decías está Me gusta esa completo metáfora. Sí. todo el rato, es como cuando yo estoy intentando bajar un archivo muy pesado, en el fondo no puedo, ¿verdad? Y es en el fondo nuestra propia capacidad que no lo puede asumir o absorber. Y dice que desde una perspectiva más profunda, el trauma solo se refiere al evento en sí, sino al impacto que deja en la mente y en el cuerpo. ¿Mm? Te decía yo. Sí. Puede manifestarse con patrones de pensamiento, emociones intensas, ansiedad o insomnio y dificultades en las relaciones interpersonales. Mira, cómo tiene coherencia con lo que tú estabas recién definiendo y explicando, porque tú, para nuestros auditores, amigos y amigas, Aislinn es psicóloga, pero se ha especializado, ¿cierto?, en trauma. Y cómo esto asemella en el fondo que de tal impacto que en ocasiones las personas no pueden ser felices, ¿cierto?, porque han vivido ciertos traumas. ¿Qué Yo pasa creo, con sí. la mente cuando estoy tan incapacitada de aceptar ese trauma, de absorberlo como una vivencia en la vida, cuando las personas lo borran de su mente, Aislinn? Como que Bueno, queda hay, un espacio sí. de, como que lo borré. ¿Qué es lo que sucede? Una de las consecuencias del trauma es justamente que fisiológicamente no podemos sostener esos recuerdos y nuestras memorias se van fragmentando. ¿Sí? Se van fragmentando, entonces van quedando como pedacitos. Y de los síntomas de trauma es justamente cuando tenemos nuestra historia de vida, que decimos, no sé, no me acuerdo nada de mi infancia, no me acuerdo de esto. ¿Cachai? Es normal que uno se pueda olvidar de cosas, y está bien, pero cuando hay periodos, cuando uno dice, no puedo contar mi historia así como Time. eh, consecutivamente, esos lapsos justamente son para partes nuestras, fisiológicas, emocionales, para protegernos. Entonces, es súper importante ahí, y te quiero hacer algo que se me olvidó decir al principio, es que yo te dije que el trauma no es el evento, ¿cierto? No es la situación. Porque hay dos tipos de traumas, hay muchos tipos de traumas, pero hoy día vamos a hablar solamente de algo muy básico, que es los traumas con T mayúscula y el trauma con T minúscula. ¿A qué se refiere eso?
que estos eventos pueden ser, con T mayúscula significa que son cosas grandes, un accidente, no sé, un maltrato físico un duelo importante, un cambio de país, también es traumático, ¿cachai? O cambio de casa, cosas muy, o algo, una catástrofe, Muy por significativo. ejemplo. Estas cosas como grandes, claro, estos eventos como extremos. Pero yo te diría que lo que más se ve en consulta y lo que menos nosotros asociamos a trauma es el trauma con T minúscula, que es el trauma pequeño, que es el trauma de esas cosas, de esas heridas emocionales repetidas, generalmente desde la infancia, que se repiten una y otra vez de distintas formas y que nos van ocupando memoria celular de nuestro propio ser. No sé, algo que no dije y siempre me quedo callada, pa, se queda ahí, alojado, atascado, porque eso es como que se queda atascado. Y Sí. para nuestro sistema nervioso, eso que va pasando, que vamos ocupando capacidad interna, estamos hasta acá, pues entonces, claro, porque vienen las crisis de pánico, porque ya no hay capacidad interna en nuestro sistema nervioso para seguir transitando la vida. Entonces Claro. nos quedamos pegados arriba, toda la ansiedad, el piloto automático, y no podemos volver a nuestro centro, o nos podemos quedar pegados abajo también, ¿cachai? Que es cuando nos deprimimos en el extremo más opuesto. Y lo que ocurre mucho hoy día es como seguir funcionando. O sea, estar congelado, emocionalmente, fisiológicamente congelado, pero igual seguir funcionando. Entonces, al final, ¿qué vienen los burnout? Un burnout, me fundí. ¿Cachai? Es como estar con el acelerador puesto en el auto y con el freno. Entonces, ¿cachai? Entonces se hace salir humo y la cuestión se quema. Un poco ese es el burnout que pasa tanto hoy en día y que yo también lo viví. Por eso te lo digo así como de la experiencia también. Claro, el burnout en inglés, ¿cierto? Es quemarse, ¿sí? Sí. Eh, Sí. entonces, en el fondo, como llegar a ese tope. En cuestiones prácticas, por ejemplo, es tan extraña cómo funciona la mente, porque mientras tú estabas haciendo tu relato, por ejemplo, se me vino inmediatamente, a mí me asaltaron una vez en casa y fue súper dramático, ¿ok? Primero se metieron 4 hombres a mi casa, amarraron a mi nana, a mí me ataron con los mismos cables del computador y de las cosas que se estaban robando y me encerraron en mi closet, ¿ok? Mm. Fue súper horrible la experiencia por lo violento, ¿verdad? Eh, Y me pasó algo súper extraño. Primero ellos andaban con armas blancas, como una especie de espadas hechas, ¿sí? Eran grandes. Entonces, cuando a mí súbitamente me llegan, yo quedé como una especie medio en shock y porque yo escuché los peldaños de la escala, llegaron a ¿Ya? mi dormitorio, yo escuché, pero me imaginé, no sé, oh, llegaron los niños antes, como una cosa muy... Cuando me encuentro con esto, te prometo que quedé así como helada y los veía que estaban ellos súper acelerados, sudando para robar y todo, y yo así como en shock y les digo, saquen lo que necesiten, ya, llévense lo que necesiten. Y en ese minuto me pasó algo súper extraño porque fue como una especie que me puse como una especie de oración, ¿ya? Porque sentí un miedo que me caló tan fuerte que yo sentí que me iba a morir en ese minuto. Exacto. Sí, Y amenaza, esa es la sensación, la amenaza de muerte, la más sí, extrema. súper, y me quedé así congelada y lo único que dije fue, Dios mío, me puedo ir, pero cuídame los niños. Ya fue como, y resulta que pasó todo el evento, gracias a Dios salió todo bien, mejor de lo que me podría haber esperado, porque Tipo, realmente salió todo perfecto, funcionó la policía, funcionó que, no sea todo. Y ocurre que me quedó un trauma que no podía salir de mi casa. mm, Y eso lo encontré extraño porque si me ocurrió en mi propia casa, me costó por lo menos
6 meses retomar el poder salir de casa, ¿ok? Entonces, ¿cómo el cuerpo toma esas conductas que uno pudiese decir, oye, si te pasó ahí, yo me habría ido arrancando de esa casa, por ejemplo? Exacto. ¿Por qué Sí, pasan este por- tipo de cosas? porque, bueno, todos tenemos, hay tres respuestas básicas de nuestro sistema nervioso, que es el que finalmente nos alerta de las amenazas de cualquier tipo y nos hace sobrevivir para justamente no morir, que fue lo que tú sentiste. Y las tres principales, que ahora se han descubierto más, son la lucha, la huida. Es decir, tú me decís, alguien podría haber tratado de escapar, por ejemplo, en ese momento, o después también irse de la casa, como me dices tú. La otra hay gente que va a la lucha, y no sé, podría A sacar una pistola, defenderse. claro. Y está la tercera, que es el congelamiento, ¿ya? Cuando uno se congela, es una forma. ¿Has visto los animales? Ay, no sé si has visto esos como Para que queden documentales de animales, que cuando viene, no sé, un león, no sé, un ciervo, se congela y se hace el muerto, Ajá. como para no. Nosotros lo mismo, porque es nuestro cerebro acá, nuestro cerebro reptiliano primitivo, el que se activa ahí. Y Ya. la respuesta es, me congelo. El tema es que cuando están estos eventos traumáticos, como lo que te pasó a ti, generalmente esa respuesta que uno queda como pegado ahí. Claro. ¿Cachai? Lo que te decía yo, es como un semáforo. Quedamos en el rojo que está abajo. El verde es cuando estamos en nuestro centro y el amarillo en un semáforo podría ser cuando uno está como mucha energía, como lucha de huida. Entonces, cuando quedamos acá, nos quedamos pegados, po. Nos quedamos pegados ahí y nuestro sistema nervioso, hay toda una serie de cambios fisiológicos que pasan ahí. ¿Cachai? Porque, por ejemplo, cuando uno va a la lucha de huida, toda la sangre del núcleo de acá se va a las extremidades. Es todo un cambio fisiológico. El sistema digestivo se ralentiza. Entonces, ¿cómo peleamos nosotros? Con los puños y con los pies. Y ahí está toda nuestra energía. ¡Puf! ¿Cachai? Cuando nos congelamos, es todo lo contrario, po. ¿Cachai? Las extremidades se entumecen, todo, o sea, el núcleo y uno se queda ahí como y se hace pequeñita. Entonces, esto da para hablar de muchas cosas, pero de lo que me preguntáis tú, claro, tu sistema se quedó más en ese ámbito, en el del estar más congelada. Ese fue tu forma de protegerte en el fondo, ¿cachai? De mantenerte ahí en sobrevivencia y no querer hacer nada porque la amenaza de haber sido tan abrumadora que salir de tu casa de haber sido así como, no, me quedo acá, ¿cachai? Esta es mi forma. No sé Sí. cómo después lo superaste y todo eso, pero, o más que superarlo, como lo pudiste ir afrontando, pero en el fondo eso es lo que pasa a nivel fisiológico, ¿Sabes demasiado que abrumador. tuvimos que estar un año, estuvimos un año en terapia con los niños? Porque como fue tan violento, Claro, y una vez que nos robaron en la casa, estos tipos arrancaron en el auto y casi atropellan a los niños. Entonces, te digo que fue súper, súper dramático vivirlo y, y lo que yo sentía solo como tengo que estar en casa con los niños, no fui capaz de salir en el auto, por ejemplo. No, fue muy y claramente yo este es una situación más extrema, ¿cierto? Que pudimos darle apoyo a los niños para que lo pudiéramos afrontar, que ujú, bien son realidades que están ocurriendo en el país y que tú dices que es fuerte, pero está pasando. Entonces, a nuestros amigos, amigas que nos están escuchando hoy, estamos hablando de cómo de estos traumas, ¿cierto? Tienen estas distinciones desde el T mayúscula y T minúscula, pero creo que los más difíciles entonces de procesar son esos que se van alojando en el día a día, ¿verdad? Como que de alguna u otra manera lo fuiste aceptando en tu sí. infancia, por ejemplo. Eso te quería comentar ahora, sí. Justamente, un poco también ver cómo el trauma va afectando nuestra vida cotidiana y cómo estos pequeños eventos, porque no son pequeños, nos van afectando. Por ejemplo, no sé, me imagino un paciente o una persona con ansiedad extrema, por ejemplo, que se da harto la ansiedad ahora, es como un tema bien eh,
frecuente. Y puede ser la ansiedad en distintas formas, pero ponte tú a alguien que tenga ansiedad extrema en sus relaciones, que tenga un vínculo extremadamente ansioso, muy dependiente del otro, muy expectante, muy en el otro y poco conectado con uno mismo, muy pendiente, como en expectativas sobre el otro que muchas veces no se cumplen. Eh, Ahí, por ejemplo, podría ser haber sido un niño o una niña ignorada o no vista emocionalmente por sus cuidadores, su madre, su padre. Eh, entonces esa persona cada vez que sienta que no es visto, que sus necesidades emocionales no están atendidas, porque es lo que todos necesitamos cuando pequeños, cualquier disparador en el día a día le va a generar esta sensación de ansiedad y esa ansiedad va creciendo y creciendo y creciendo y se refleja en los vínculos y se refleja en mi forma de relacionarme con el trabajo y finalmente todo esto tiene que ver, y ahí yo apunto como al tema de la sanación, en cómo yo finalmente me relaciono conmigo mismo, porque de ahí va a partir después todo lo demás, como el tema vincular Claro, también. pero muchas veces las personas, y es porque nosotros estamos como con una antena parada, ¿cierto? Mm, Primero porque somos terapeuta, tú eres psicóloga, entonces hay una sensación de que tú adviertes esos comportamientos, tú dices, ah, mira, como que yo entiendo eso, pero cuando estamos en en un eh, como nube de ruido constante, donde yo siempre me siento como víctima en términos, y lo digo sugiriendo la palabra solo para el contexto que tú estás diciendo, sí, porque en el fondo es, yo me siento que no me están viendo, no me están notando, y yo necesito esa pertenencia o ese aceptarme y es ahí, es duro porque a mí me ha pasado con empleados o me ha pasado con gente que efectivamente tú notas que hay ciertas características que tú dices, eh, para mí es fácil entenderlo y decir, bueno, lo tomo como a lo mejor parte de esta persona necesita mucho esta aceptación. ¿M? O sí, esta presencia, tú estás presente, no te preocupes, estás presente. Eh, exacto. pero mucha gente no tiene por qué tener esa empatía, ni siquiera. Entonces ahí donde se van generando, especialmente encuentro yo en las parejas. ¿M? Hoy día que estamos en el Día de los Enamorados, creo que debiéramos tener nuestro corazón más noble para con nuestra pareja, en el sentido de que todos hemos tenido trauma, hemos tenido vivencia, experiencia. Y tal vez hoy día sería bonito invitarlo a que recordemos que todos fuimos unos niños y no todos la pasamos bien, o no todos lo vivimos de la misma manera, porque a lo mejor tus papás quisieron sobreprotegerte por todo el amor que tenían, pero le repercutió en este humano de una manera que después le cuesta mucho enfrentar ciertas cosas, ¿te fijas? Entonces, en definitiva todos hemos podido tener experiencias distintas y creo que en el momento del amor, en el momento de ser pareja del otro, en esa complicidad, creo que tenemos que abrir nuestro corazón en ese espacio. Eso es súper importante lo que estáis diciendo, porque, bueno, sí, pues justo hoy, hoy día es el Día del Amor. La pareja, lo que yo veo hoy, es finalmente, es donde recreamos también en esa relación de pareja, donde más uno recrea sus traumas, Sí, ambos. Y por eso es tan importante cuando uno está en pareja, de poder que la pareja de alguna manera también esté en tu misma sintonía y tú entender el trauma o conocer la herida, ese área de apego emocional que tiene cada uno, porque la reacción será súper distinta si yo sé, no sé, que mi pareja es más ansiosa por esto, esto, otro, sé cómo poder corregularnos como pareja, ¿cachai? Eh, y en el fondo, y él o ella conmigo, entonces, en el fondo eso hace que la relación sea mucho más auténtica también, claro, y que no tiene que ¿cierto? ver contigo, Exacto, sino que tiene que ver conmigo y mis expectativas del otro.
Porque a veces me pasa, no sé, como que esperamos que el marido, la pareja, el novio, quien sea, oye, te tenga una escucha activa que siempre quiero que, oye, si yo le estoy transmitiendo, ¿y por qué no tengo la misma respuesta? Y en ocasiones creo que esos rocecitos se van dando porque como es nuestro ser que más amamos, en el fondo tenemos la expectativa de que nos ame como nosotros o de la manera que nosotros, y a lo mejor me ama mucho más, pero no lo demuestra igual. Y entonces, amigos y amigas de nuestro podcast, hoy día hablando, ¿cierto?, del trauma, lo que queremos invitarlos es que abramos nuestra mente y abramos nuestro corazón con eso para que hoy día, ¿cierto?, dado que estamos hablando del Día del Amor y todo eso que marqueteramente funciona de una manera bien impresionante. O sea, nunca había visto a mi hijo comprando más cosas del Día de los Enamorados que porque primera vez lo veo. Me funciona así como que loco es el marketing. Pero a mí me gustaría darle el doble clic a eso, que, es- que es darle importancia al amor. Entonces, creo que nuestro siguiente podcast, que se va a venir en nuestra segunda etapa, me gustaría que hablemos de las expectativas y cómo los roces en pareja afectan y se vieron afectados por un origen de un trauma. ¿Mm? Sí, generalmente, claro, generalmente tiene que ver mucho con que no tuvimos cuando niños también un apego seguro y tuvimos apegos más ambivalentes con nuestros padres o más ansiosos en ese sentido o más evitativos también. Y es importante eso porque cuando uno tiene una pareja, está en pareja, es importante saber si el otro tiene un apego más evitativo, es decir, de evitar las emociones y como, ¿cierto? De no O un enfrentar. apego más ansioso, en el fondo de, yo, no sé, pues si estamos en una discusión con mi pareja, ponte tú, y yo viese que él es más ansioso, dejarlo hablando solo, lo peor que yo le podría hacer, sabiendo que él tiene un apego ansioso, por ejemplo, si fuese Claro, así. ¿Cachai? Entonces quizá ahí sería una buena señal decirle, mira, creo que en este momento, porque yo sé que él podría estar totalmente desregulado, porque lo tomó su sistema nervioso, ¿cierto? Está ahí como, con todo activado, y no va a poder razonar, porque ahí se apaga la función de acá, del prefrontal. Entonces uno actúa. Entonces decirle, ¿sabes qué? Ahora no vamos a hablar, vamos a dar un minuto, unos 5 minutos, una media hora, y cuando tú bajes, pero no llegar a irme, por ejemplo. Eso marcaría una gran diferencia a que yo llegue y me vaya y lo deje hablando solo, por ejemplo. Entonces, para ese tipo de cosas en las relaciones sirve mucho, es muy útil y también nos sirve también para poder sanar vincularmente. No como te decía en el podcast pasado, no tenemos que sanar solos. Es nuestra responsabilidad, sí. Es nuestra responsabilidad hacernos cargo de nuestra vida y de quienes somos y de reconectar con nosotros. Pero eso no significa que tengamos que hacerlo solos. claro. Entonces, en el amor también está la sanación. Es Sí, sanación. sobre todo, porque, bueno, una de las cosas que yo veo que son más maravillosas, especialmente cuando ya estás en pareja, digamos, viviendo con tu pareja, cómo la relación sexual, la intimidad, cómo genera esta unidad tan mágica que al final se traduce en una conexión casi espiritual y física, ¿no? Sí, Entonces, yo creo que muchas veces le pedimos más de la cuenta a nuestra pareja porque al final es nuestro refugio en todo el sentido de la palabra. ¿M? Y a veces se producen quiebres que son súper lamentables porque uno dice, oye, y tan enamorados que partieron, mm, muchas veces no logramos llegar a una relación mucho más duradera en el tiempo por este tipo de traumas, trancas, que al final prevalecieron más que el mismo proceso de madurez. Porque, por ejemplo, no sé, yo años atrás si hubiese tenido una discusión o yo quiero ganar la pelea, ¿sí? sí, po, Entonces, cuando uno después va madurando, uno dice, oye, qué tontera, porque lo que debe ganar es
que la relación aprenda Sí, a pues, sí, finalmente cómo, son las lecciones que sacamos de eso. a cómo poder discutir mejor, porque creo que lograr aprender a discutir o tener una discusión, pero que sepamos que yo te amo y tú me amas. Hagamos una construcción de eso, porque Mm. cuando estamos siempre con esa disposición del yo gano o yo ganar, es muy difícil que después logremos compenetrar una evolución. ¿Sí? Sí, pues, exactamente. Y aparte yo sé que hoy día, claro, sin quererlo, nos fuimos enfocando más en el tema relacional, ¿cierto? De las relaciones, porque es el Día del Amor. Pero quizás también no dejar fuera, como, solamente como que quede mencionado, que el trauma también afecta nuestra vida cotidiana en otras cosas, por ejemplo, incluso en adicciones o en conductas más compulsivas, que adicción no necesariamente siempre tiene que ver con drogarse o alcoholizarse, sino, por ejemplo, también la adicción al trabajo, que es algo tan común hoy en día, ¿cachai? Que también es una forma de evitar emociones reprimidas que tenemos. O la Esta cosa, sobreexigencia exacto, también, ¿cierto? O sea, exacto. eh, yo siento que yo tuve varios traumas cuando chica y uno de ellos era el que yo siempre quise exigirme más todos los días. Como tengo que sacarme 7. En Chile se dice la nota máxima 7. Tengo que, y era una autoexigencia para que mis papás vieran que hacía cosas. ¿No? Entonces, cosas tan simples que para alguien puedan ser, realmente están en el fondo con un fundamento, con una base que seguramente algo quería demostrar. Oye, Islin, qué Que finalmente rico las adicciones lo que tienen al final es como anestesiar el dolor. anestesiar el Porque, dolor. porque tipo eh, de... Justamente. Oye, ¿te parece entonces que para nuestra próxima sesión podamos darle un doble clic, ¿cierto?, al trauma y podamos conversar en relación a las relaciones de pareja, Ujú, cómo poder ir aprendiendo, ¿cierto?, a tener una mejor apertura para empatizar con esa esposa, con ese esposo, para ir fomentando relaciones más duraderas, más humanas y con más exacto. amor, porque al final no importa quién tenga la razón, lo No, importante, el objetivo es el amor. ¿M? exactamente. Eh, Y así lo podemos ir viendo en distintos temas también. Porque, por ejemplo, lo que no tocamos hoy día fue el tema del cuerpo y la salud física, que también es una forma en que el trauma se presenta en nuestra vida eso. cotidiana. Con las migrañas, con los problemas digestivos, con las enfermedades autoinmunes. O sea, también es una... Y leer nuestro cuerpo, aprender a conectarnos con eso, es fundamental. Al igual como tú decías, también con todas nuestras partes, con esta parte más autocrítica, más de autosabotaje, eh, que finalmente lo que hace es como bloquear nuestro progreso en la vida también, de estas partes que se toman el control. Entonces, súper interesante, sí, hay mucho, mucho por profundizar ahí. Y oye, qué buen momento. Sabes tú que yo venía de una jornada así como súper intensa y me costó empezar como a conectar de la temática que Mm. estábamos en el sentido de a veces hay tanto ruido, ruido físico, ruido mental y ruido del quehacer, que llegar a terminar ahora nuestro podcast con esto me da mucha alegría porque lo encuentro súper valioso el que las personas puedan darse un tiempo y un espacio Sí, pues. para justamente Yo decir, también, oye, ¿qué es lo que también está que pasando? yo, para que sepan, estoy aquí de vacaciones en la playa, estoy en un departamento chiquitito, con toda mi familia, mi suegra, mi mamá, entonces también es difícil hacerse el espacio Sí, y, y muchas gracias por tu tiempo. no, porque es para mí también, sí, en el fondo es para mí y para ti y para los que escuchen Y para el, nuestros el auditores, episodio. A mí me gustaría dejar una pregunta para que las cuéntame. personas se puedan conectar más también.
como una pregunta de cómo poder identificar en nosotros trauma o estas cosas, esto que hablamos hoy en día, eh, que nos vayamos preguntando qué situaciones nos disparan en el día a día emocionalmente. Son disparadores, Sí, porque esas son señales de dónde están nuestras heridas emocionales, finalmente, que es lo que es el trauma para mí, una herida emocional. Entonces, o cómo reacciono con mi cuerpo ante ciertas situaciones también. Esos disparadores del cuerpo, y como poniendo la atención para poder ir entrando ahí de a poquito y dándose cuenta. Porque finalmente no es algo consciente que tengamos. No es que todos claro. andemos pensando que tenemos trauma, por ejemplo, ¿cierto? No, hay personas que Porque dicen, no, está alojado. tuve una infancia tan normal y después cuando vamos haciendo ahí, ¿qué es normal? ¿Cierto? Sí, po. Eh, y claramente tiene que ver con el humano, tiene que ver con su entorno, porque dos hermanos, como tú decías, a lo mejor tuvieron la misma base, pero su comportamiento absolutamente distinto, porque en su ser más interior, ¿cierto? Lo viven, lo aprecian diferente. Amigos y amigas, nos despedimos hoy de Islin. Muchas gracias por su tiempo. Estoy muy feliz de haber estado compartiendo con ustedes y hoy día nos vamos con, ¿cierto? Aquí con nuestro corazoncito. Ahí, Muchas sí, gracias. ahí. También. Ay, entonces, a mí Ay, no me pasa eso que te pasa a ti, que te salen corazones. sí. No, sí, mira, si pones las manitos así, A ver, ahí se ve. pero no, quizás tengo una versión distinta. Ya sí, ahí. Para todas, un abrazo. Que estén súper bien.